Buen día, estudiantes. El día de hoy veremos los temas relacionados con los carbohidratos. Los oligosacáridos van a estar constituidos por varias unidades de monosacáridos. Dentro de los oligosacáridos que más nos interesan para el estudio de la química de los alimentos se encuentra la sacarosa, la maltosa, la lactosa, que estos que acabamos de mencionar están constituidos únicamente por dos monosacáridos. Algunos otros, como por ejemplo otros galactosacáridos que vamos a ver posteriormente, pueden estar inclusive constituidos por más unidades de monosacáridos. En esta diapositiva o en esta primera imagen vamos a ver lo que es la sacarosa. La sacarosa, que ya todos la conocemos, es la famosa azúcar de mesa, el azúcar que le echamos al café, que le echamos al fresco. Este azúcar se trata de la combinación, o tenemos dentro del azúcar la combinación de dos monosacáridos. El primero, que es la glucosa, que lo vemos aquí en color azul en esta imagencita de abajo, y el segundo, que es la fructosa, unidos obviamente por un enlace O-glucosídico, que es ese enlace que está aquí, que ya nosotros definimos que eran los enlaces O-glucosídicos. Dentro de esta sacarosa, o cosas que podemos decir de esta sacarosa, se encuentra primero que es un azúcar no reductor. ¿Qué quiere decir que sea no reductor? Que los grupos carbonilos no están libres para poder oxidarse a un ácido carboxílico y poder reducir el cobre de cobre más 2 a cobre más 1, dando la prueba de Fehling o la prueba de DNA positiva, ¿verdad? Entonces la sacarosa va a ser un azúcar o un disacárido, un oligosacárido que va a ser un disacárido, pero que va a ser no reductor, precisamente porque no tiene ese grupo disponible para poder dar positiva a esta prueba. Se puede utilizar para la fabricación de azúcares invertidos, que más adelante los vamos a ver, lo que son azúcares invertidos. La mayoría de la sacarosa, o prácticamente toda la sacarosa que nosotros obtenemos a nivel de la industria alimenticia, va a ser obtenida principalmente de la caña de azúcar o también de la remolacha azucarera. Que bueno, en Costa Rica no tenemos mucha remolacha azucarera, básicamente casi todo es de la caña de azúcar, pero estas dos son fuentes importantes, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, las dos, ¿verdad? A nivel mundial, de la obtención de la sacarosa. Vamos a encontrar la sacarosa en múltiples cantidades de frutas, ¿verdad? Aquí vemos un montón de frutas. Aquí vemos un gráfico de algo que sucede durante el proceso de maduración del chícharo, que inclusive la unidad didáctica que se utiliza en el curso habla de esto, que durante el proceso de maduración del chícharo, vamos a ver que al pasar de un estado inmaduro a un estado maduro, la cantidad de sacarosa se sacrifica, o sea, ella disminuye en virtud del aumento del almidón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver que por reacciones enzimáticas que no vamos a ver en este momento, al ir dividiendo o al ir quitando, más bien disminuyendo la cantidad de azúcares libres, ¿verdad? O azúcares, no le llamemos libres, llamémosles azúcares que confieren dulzor, va a aumentar esos azúcares tipo almidón que son reserva energética. Obviamente esto va a tener características importantes dentro de lo que es la rigidez, porque va a aumentar, al aumentar la cantidad de almidón, aumenta la rigidez y va a disminuir la dulzura, precisamente porque la sacarosa va a ir disminuyendo. Además, que podemos mencionar también de la sacarosa. Bueno, ya todos sabemos por experiencia propia, algún momento hemos probado azúcar, que la sacarosa tiene un sabor dulce, tiene un dulzor bastante importante. Y que además es utilizado, en este caso, lo vemos en esta última imagencita aquí abajo, se puede utilizar al ser tan soluble en agua. Recordemos que la solubilidad en agua de estos azúcares se da por la presencia de estos OH que están aquí, que son capaces de dar la forma o de ocasionar la formación de puentes de hidrógeno al estar en presencia con el agua. Entonces todos estos OH que están aquí van a poder ser donadores de puentes de hidrógeno, mientras que esos oxígenos que están aquí, si bien es cierto, tienen mayor repulsión por parte de grupos más grandes que se encuentran cerca de ellos y que están altamente cargados de electrones, estos que vamos a dibujar en rojo, además de que no tienen un hidrógeno para donar, pero ellos sí tienen pares de electrones libres que nos pueden ayudar a nosotros a captar hidrógenos, ¿verdad? O a funcionar como receptores de puentes de hidrógeno. Entonces, al ser tan soluble en agua, podemos utilizarla en la formulación de mermeladas de este tipo. En estas mermeladas, ellas van a funcionar
de tal forma que capturan el agua, disminuyendo la actividad de agua, capaz de que se den, la actividad de agua que va a ser capaz de que se den reacciones tanto enzimáticas como crecimiento microbiológico, y por ende la estabilidad del alimento va a ser mucho mayor. Recordemos además que la sacarosa, al igual que la mayoría de los compuestos sólidos que son solubles en agua, aumenta la solubilidad conforme va aumentando la temperatura. Esa es la razón por la cual logramos disolver el azúcar, ¿verdad?, tan fácilmente en el café o en el té, y no es tan fácil disolverlo en el fresco, cuando el fresco tiene hielo, ¿verdad?, cuando el fresco está frío, precisamente porque al aumentar nosotros esa cantidad de temperatura que en forma de energía, vamos a aumentar la capacidad que tienen estas fuerzas intermoleculares llamadas puentes de hidrógeno de establecerse entre el soluto y el agua, ¿verdad? Entonces todos esos son factores propiamente que de la sacarosa que nosotros podemos mencionar. Después de la sacarosa, vamos a ver la maltosa. La maltosa es también otro oligosacárido, ¿verdad? También es un disacárido. En este caso sí es un disacárido reductor. Veamos aquí que en el caso de la sacarosa vamos a ver que esta está constituida ya no por glucosa y por fructosa, sino que está constituida por 2 unidades de glucosa. Estas 2 unidades de glucosa pueden exhibir el fenómeno de mutarrotación, o sea, un intercambio entre las formas alfa y un intercambio entre las formas beta, para la existencia de 2 isómeros. Que los dos, una vez que nosotros obtenemos la maltosa por medios industriales, los dos los podemos encontrar. La maltosa es menos higroscópico que la sacarosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tiende menos a capturar el agua que puede estar en el ambiente. Entonces, al capturar menor cantidad de agua, es menor la cantidad de moléculas de agua que pueden llegar a hidratarla. Entonces decimos que es menos higroscópica. No es tan dulce como la glucosa, es fermentable. Esto es algo que nosotros vemos cuando tomamos la cebada y la ponemos a fermentar, o la ponemos en el famoso proceso de malteado para la obtención de la cerveza, que eso lo vamos a ver en el curso posterior en Química Agroindustrial 2. Que esa es una de las razones por las cuales la maltosa se utiliza para la fabricación de precisamente este tipo de bebidas. Es soluble en agua, no cristaliza con facilidad, que eso es algo que no hemos mencionado, o no, por lo menos no lo mencionamos para la sacarosa, que los diferentes oligosacáridos, los diferentes azúcares van a tener diferentes formas de cristalización. Además, se utilizan muchas veces jarabes ricos en maltosa, que son fabricados a partir de forma enzimática del almidón, que vamos a obtenerlos. Entonces, del almidón nosotros podemos venir a través de enzimas, que vamos a ver posteriormente en el capítulo de enzimas, empezar a romper ese almidón en varias partes para la obtención de jarabes de jarabes propiamente de cada uno de estos disacáridos. La maltosa se encuentra tanto en cebada, en maíz, se utiliza tanto para la fabricación de cervezas, por la fermentación que esta tiene, se puede utilizar para la fabricación de whiskies y entre otros tipos de bebidas alcohólicas. Posteriormente tenemos la lactosa, que ya sabemos que la lactosa es prácticamente un disacárido que se encuentra en la leche. La mayoría de todos sabemos ya que la lactosa se encuentra en la leche. Veamos que es un disacárido que se encuentra en su forma beta principalmente, que está constituido por 2 cosas, glucosa y otro monosacárido conocido como galactosa. Esta lactosa, ¿verdad? Este enlace beta se da en la posición 1,4. Se encuentra con un carbono anomérico libre. Eso quiere decir, ya lo vimos anteriormente, que este es un azúcar que tiene un comportamiento reductor. O sea que sí tiene ese carbono disponible para poder dar positiva la reacción de Benedict o la reacción de Fehling, ¿verdad? La lactosa, aunque si bien es cierto, nosotros la podemos romper o la podemos hidrolizar por medios ácidos, ¿verdad? Como por medios químicos propiamente, utilizando un ácido o un medio ácido como catalizador, también la lactosa la podemos romper utilizando una enzima que se llama beta-D-galactosidasa, que es prácticamente la enzima, la lactasa, que va a venir y va a lograr romper ese enlace que se encuentra ahí.
que es una enzima que o algunos sectores de la población no la tienen, entonces no son capaces de digerir la lactosa. Entonces la lactosa al no digerirse pasa al tracto digestivo en forma entera, ¿verdad? Sin ser digerida a menores, y pues a menores unidades, llega al colon y ahí es fermentada, ¿verdad? Propiamente por bacterias que se encuentran ahí causando problemas de flatulencia, ¿verdad? O causando problemas de heces líquidas o otro tipo de problemas. Entonces, esta enzima va a ser importante, ¿verdad? Que es la enzima que a nosotros nos da la ruptura, ¿verdad? La lactasa para la ruptura de este enlace y que se permita propiamente lo que es la digestión de este tipo de azúcares. La lactosa es ampliamente utilizada o se utiliza mucho en este tipo de efecto que vemos aquí en el pan para causar oscurecimiento no enzimático vía Maillard, ¿verdad? Porque bueno, nosotros tenemos que la leche, dentro de la leche se encuentra también un complejo de proteínas. Además del complejo de proteínas se va a encontrar esta lactosa. Ya vimos que las proteínas en presencia de un azúcar reductor van a ser capaces a través de vías Maillard de dar oscurecimiento no enzimático. Entonces se puede utilizar la lactosa o se le asocia básicamente a lo que es este tipo de oscurecimiento. Además, otra cosa que es muy importante de la lactosa es la cristalización, que existen dos tipos o que se puede obtener un tipo de cristalización importante o que se puede más bien controlar la cristalización a través del uso de la lactosa, y eso va a ser algo muy muy importante en lo que es la confitería o lo que es la industria de la fabricación de los confites. Para poder obtener confites de características organolépticas apropiadas en los cuales no se sienta esa textura arenosa que otros tipos de azúcares son capaces de dar. Azúcares invertidos, que es otro tipo de oligosacáridos, que es prácticamente bueno, aquí vemos el ejemplo abajo, la sacarosa, aquí la vamos a subrayar en color azul, se rompe en sus dos unidades, glucosa y fructosa. Entonces, al venir a romper nosotros, vamos a ver que la sacarosa, cuando se encuentra como sacarosa en disolución, va a exhibir el fenómeno de la rotación de la luz polarizada hacia la derecha, ¿verdad? Ahí tenemos el signo positivo. Una vez que venimos y lo hidrolizamos, ¿verdad? Lo rompemos en dos, vamos a obtener una mezcla de los dos equimolar, que quiere decir que las mismas cantidades de glucosa y las mismas cantidades de fructosa al romperse una de estas enteras, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, si rompemos un mol de estas, vamos a tener un mol de estas y un mol de estas. Quiere decir que van a ser equimolares, o sea, que van a estar en la misma cantidad molar. Al obtener esta glucosa que rota hacia positivo, hacia los 52.70, ahora en forma positiva, y esta otra hasta los menos 92.40, la mezcla de estas dos, evidentemente, al ser este número más pequeño que este número va a ser dominante, o sea que vamos a pasar desde rotarlo aquí en la sacarosa hacia la derecha hasta la mezcla donde va a ser dominante esta. O sea, esta que estamos borrando aquí, ¿verdad? Porque la rayamos mucho, ya casi no se ve. Esta que está aquí, que más bien va a rotar hacia la izquierda. Quiere decir que vamos a invertir el ángulo al cual se rota la luz polarizada. Y por esa es la razón por la cual nosotros a la sacarosa, una vez que la hemos hidrolizado, ya sea por vías químicas o enzimáticas, vamos a obtener un azúcar que más bien va a rotar la luz polarizada hacia otro lado. Eso es lo que nosotros le llamamos un azúcar invertido, o sea, un azúcar que proviene de la hidrólisis en este caso de la sacarosa, y que obtenemos otros azúcares que giran la luz polarizada hacia otro lado. ¿Qué es lo importante de esto? Que al venir, por ejemplo, en el caso de la sacarosa y obtener los azúcares invertidos, la fructosa tiene un dulzor o un poder edulcorante bastante alto, y por lo tanto esta mezcla resultante de glucosa más fructosa va a ser un 27% más dulce que la sacarosa de la cual proviene. Eso es muy muy importante porque nos permite fabricar a nosotros productos con una menor cantidad de azúcar y con un poder edulcorante bastante más alto, ¿verdad? Y eso va a ser importante para la fabricación de productos que no se les va a agregar tanto azúcar o bajos en azúcar. Además, la cristalización de la fructosa y la glucosa por aparte va a ser muy diferente a la cristalización que va a tener la lactosa.
O sea, una vez que nosotros invertimos el azúcar o rompemos ese enlace O glucosídico, los fenómenos de cristalización van a cambiar y eso nos permite a nosotros controlar esta cristalización y evitar esos defectos por cristalización. ¿Cuáles son esos defectos? Textura arenosa, empezar a encontrar partes irregulares dentro de los alimentos, y eso lo vamos a permitir, o eso lo vamos a obtener a través de la obtención de azúcares invertidos. Además, otras cosas que vemos aquí, bueno, primero que todo, que la miel es uno de los ejemplos más claros de azúcar invertido que encontramos. Además, que es ampliamente utilizado en confitería, prácticamente por eso. Además, veamos que la solubilidad de los azúcares, al pasar de un azúcar tipo sacarosa al pasar a otros azúcares que son diferentes, la solubilidad o la capacidad de solubilizar esos azúcares en agua va a ser diferente. Entonces, eso nos va a dar a nosotros propiedades dentro del alimento, de lo que es espesor y de lo que es consistencia, diferentes a los que nos podría dar la sacarosa. Y además, otra cosa que vemos aquí es el control de la actividad de agua. El control de la actividad de agua, precisamente porque al venir y tener una mayor cantidad de estos azúcares disponibles que no están impedidos propiamente por repulsión estérica, ¿verdad? Propiamente que se encontraba más en la sacarosa, sino que vamos a tener azúcares más pequeños y que están más libres y capaces de venir e interaccionar más con el agua. Estos azúcares invertidos van a ser capaces de disminuir más lo que es la actividad de agua, y eso ya sabemos las repercusiones que tiene sobre la estabilidad de los alimentos. Los azúcares invertidos, ¿verdad? Lo acabamos de decir, no son fácilmente cristalizables y se pueden emplear ampliamente en confitería, que ya lo dijimos. Nos faltaba decir que los azúcares invertidos tienen la desventaja de que son higroscópicos. Entonces eso puede causar que al momento de utilizar azúcares invertidos, en vez de poder obtener un producto que va a ser estable a temperatura a atmósferas altamente húmedas, ¿verdad? Como en el caso de Costa Rica, va a ser productos que se nos va a tender a humectar con gran facilidad, y eso no siempre se desea, ¿verdad? Propiamente dentro de lo que son los productos ya formulados. Otros galactosacáridos que encontramos ahí son este tipo de galactosacáridos conocidos como sacarosa, rafinosa, estaquiosa y verbascosa. Estos galactosacáridos se encuentran, por ejemplo, en los frijoles. Se encuentran mucho en los frijoles y son aquellos galactosacáridos que son conocidos como galactosacáridos promotores de la flatulencia, que son galactosacáridos que muchas veces el ser humano, o la mayoría de los seres humanos no cuentan con las enzimas necesarias para poder venir y romper o degradar este tipo de estructuras, ¿verdad? Y se encuentran las leguminosas, y esa es la razón por la cual muchas personas al consumir este tipo de alimentos van a tener problemas de flatulencia, ¿verdad? Básicamente. Veamos una cosa, que a partir de la sacarosa, que ya dijimos que está compuesta por unidades de glucosa y fructosa, si a esta sacarosa le sumamos por un enlace O glucosídico otra galactosa, vamos a obtener la rafinosa. Entonces, en este caso ya no estaríamos hablando de un disacárido, sino que estaríamos hablando de un oligosacárido de 3 unidades, ¿verdad? Si a esta le ponemos otra galactosa más, ya no vamos a pasar de la rafinosa a la estaquiosa. Y si le ponemos otra galactosa más, vamos a pasar a la verbascosa. Entonces, estas galactosas que estamos aquí es la razón por la cual a este le llamamos galactosacáridos, promotores de flatulencia, prácticamente porque no pueden ser digeridos por muchas personas. Estos, al ser de azúcares de tamaño pequeño, son solubles en agua por medio de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto. Esa es la razón por la cual poner frijoles en remojo permite quitar una cantidad importante de estos galactosacáridos, y eso nos ayuda obviamente a favorecer lo que es la capacidad de digerir estos alimentos para muchos sectores de la población. Entonces esto se hace prácticamente utilizando un remojo prolongado. A veces se utilizan otros tipos de técnicas, ¿verdad? Como el uso de ciertas hierbas y especies, pero esto realmente sería ya más un factor fisiológico, ¿verdad? Para favorecer la capacidad de digerir estos alimentos, sino propiamente para quitarlos de lo que son las matrices alimentarias que los contienen.
Dentro de lo que es la tecnología o el uso de los azúcares dentro de la tecnología de los alimentos, vamos a tener que la mayoría de los azúcares o la mayoría o casi todos los productos que nosotros utilizamos dentro de lo que es la industria van a utilizar los mismos tipos de azúcares, que son la glucosa, la fructosa y los jarabes respectivos de estos, ¿verdad? Obtenidos del almidón, por ejemplo, que estos van a ser la glucosa y la fructosa, van a ser monosacáridos. La sacarosa, la maltosa, bueno, y los azúcares invertidos que van a ser en el caso de los dos primeros disacáridos y los azúcares invertidos obtenidos a través de un disacario. Entonces, esos azúcares van a ser los que más vamos a utilizar dentro de lo que es la tecnología propiamente del uso del azúcar como tal. Aquí no mencionamos la lactosa porque, bueno, la lactosa ya sabemos que viene dentro de la leche, ya sabemos que también es un disacario, pero propiamente dentro de lo que es la tecnología de los azúcares, estos que mencionamos anteriormente son los que más vamos a utilizar. ¿Cuáles son algunas ventajas que podemos obtener o algunos tipos de tecnología o de usos que podemos obtener de estos alimentos? El primero va a estar aquí, lo vamos a subrayar en azul, va a tener que ver con el poder edulcorante. Ya todos nosotros sabemos que la mayoría de esos azúcares, fructosa, glucosa, porque los hemos probado en la fruta, los hemos probado en los confites, la sacarosa, porque se la hemos puesto al café, van a tener un dulzor, ¿verdad? Nos van a dar ese gusto dulce propiamente dentro de los alimentos. Este gusto dulce se relaciona tanto con el azúcar, así como la forma como este se encuentre. Entonces no es lo mismo agarrar cualquier azúcar y ponérnoslo en la boca en forma sólida, o venir y agarrar este azúcar y disolverlo en agua, dejar que el tiempo pase y probarlo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tomamos ese azúcar, lo ponemos en agua, se va a dar un proceso que se llama mutarrotación. Esa mutarrotación nos va a dar a nosotros una mezcla de varios compuestos, ¿verdad? O varios tipos de compuestos que le vamos a llamar tautómeros, o sea, una mezcla de tautómeros, los cuales van a tener diferente dulzura al que tenía el azúcar en estado sólido, ¿verdad? O en forma cristalina, que es como nosotros la conocemos. Entonces, eso va a suceder, por ejemplo, como en las soluciones de fructosa, que las soluciones de fructosa, cuando están recién preparadas, son más dulces, va a pasar el tiempo, se va a dar esa mezcla de tautómeros, ¿verdad? Se va a dar esa mutarrotación, que es simplemente el cambio de orientación de un enlace, y esto va a darnos a nosotros, ¿verdad? Propiamente que, bueno, es un reordenamiento propiamente dentro de la estructura. Eso va a hacer que las soluciones de fructosa, como lo dijimos ahorita, recién preparadas, vayan a ser más dulces, y al dejar que pase este tiempo, se va a dar este tipo de equilibrio, ¿verdad? Y va a empezar a dejar a ser menos dulces cada vez, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que, bueno, propiamente la dulzura del producto se vaya perdiendo, y es algo que tenemos que considerar. Además, otra cosa va a ser muy importante es que el poder edulcorante de los azúcares se ve influenciado tanto por la temperatura como por la concentración. Además de la temperatura y la concentración, vamos a ver que otros factores, por ejemplo, la presencia de moléculas que estimulan el gusto ácido, o la presencia de otro tipo de moléculas, van a funcionar como promotores y también como inhibidores propiamente del dulzor, que eso lo vamos a ver en un capítulo posterior. Pero lo que tenemos que ver hasta ahora es que diferentes tipos de gustos van a promover o van a funcionar como promotores del sabor dulce y otros no. Además, otra cosa que podemos ver es que el poder edulcorante de los azúcares va a diferir. No es lo mismo el poder edulcorante, como lo dijimos anteriormente, cuando vimos azúcares invertidos, de la sacarosa con los azúcares invertidos. Y como lo dijimos anteriormente, esto va a ser importante en el momento de que vayamos a formular productos que ocupemos que tengan un poder dulzor o un poder edulcorante importante, pero que no sean tan cargados en azúcar como otros. Posteriormente vamos a ver que está aquí, que es la capacidad que tienen los azúcares como conservantes. Ya eso lo hemos mencionado, que es prácticamente al tener solutos de bajo peso molecular que interactúan con el agua, estos van a disminuir la actividad de agua y son empleados para el control microbiológico de hongos, levaduras y otras cantidades, ¿verdad? Otro tipo más bien de microorganismos. Es importante, ¿verdad?, la cantidad disuelta, la cantidad que nosotros agreguemos de azúcar, y no la añadida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo venir y agregar un montón de azúcar y azúcar y azúcar, pero si ese azúcar no está disuelto, o sea, no interactúa con el agua, obviamente no va a disminuir la actividad de agua que tiene dentro del alimento. Entonces, no es lo mismo tener un montón de azúcar en el fondo, ¿verdad?, que tener un azúcar que prácticamente sí está disuelta y sí está disminuyendo esa actividad de agua. Entonces, es importante
de disolución, ¿verdad? Y la capacidad que tiene ese azúcar también de disolverse en agua. Para poder obtener eso ocupamos, ¿verdad?, que la cantidad de azúcar, como sucede en ciertas mermeladas, sea lo suficientemente alta. Por ejemplo, el uso de 60 al 65% de la sacarosa en las mermeladas va a disminuir la actividad de agua hasta obtener un rango intermedio. Entonces veamos que la cantidad de sacarosa que utilizamos en el caso de utilizar la sacarosa como conservante es bastante importante. Entonces no siempre vamos a recurrir solamente a la sacarosa, también vamos a tener en algunos casos que recurrir a otros conservadores, ¿verdad? Obviamente conservadores tipo aditivo que vamos a ver posteriormente y que no solamente va a ser el azúcar como conservante. Posteriormente vamos a ver la capacidad que tienen los azúcares para hidratarse. Es esta que vemos abajo, que vemos, bueno, un azúcar moreno, que posteriormente vamos a ver en el siguiente curso cuál es la diferencia entre el azúcar refinado y el azúcar moreno, pero en ese caso vemos ese azúcar moreno que está hidratado, o sea, que ha obtenido agua del ambiente. Esto, bueno, la hidratación la definimos como la facilidad que tienen los grupos hidroxilo, ¿verdad?, de los azúcares para establecer puentes de hidrógeno con el agua propiamente que se encuentra, ya sea en una disolución o dentro del ambiente. Esto va a depender, bueno, la capacidad que va a depender de formar puente de hidrógeno, como lo dijimos anteriormente, va a depender de que si los OH se encuentran disponibles para interactuar con el agua o no se encuentran disponibles, o sea, qué tan disponibles se encuentran, y esto va a depender obviamente de la forma alfa, beta, en algunos que se pueda presentar en los diferentes azúcares, o sea, cómo esos estén acomodados espacialmente. La hidratación, ¿verdad?, como igual que lo vimos anteriormente, se aprovecha para el control de la AW, ¿verdad?, de lo que es la actividad de agua de los alimentos, sobre todo los alimentos, como vimos en el caso de las mermeladas, que las vimos aquí, que son de alimentos de humedad intermedia. Otra cosa que tenemos que ver es que el caso de la hidratación también nos va a hacer que, por ejemplo, en el caso de algunas bebidas alcohólicas, bebidas en polvo, más bien, que son bebidas que se tienen que empacar en atmósferas lejos de la humedad, si bien es cierto, se utilizan ciertos aditivos para prevenir que llegue humedad dentro de los alimentos, que llegue humedad propiamente a atacar esos alimentos, es importante también, gracias a esa higroscopicidad o a estas capacidades de hidratación de los azúcares, utilizar esos aditivos y además mantener esos azúcares en recipientes cerrados que hayan sido empacados en atmósferas que se encuentren con baja cantidad de humedad. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Toda esta capacidad de hidratarse de un azúcar o puede ser positiva en el caso de los azúcares que ocupamos que sean solubles, o puede ser negativa en el caso de los azúcares muy higroscópicos que pueden hacer que una bebida en polvo se apelote, ¿verdad? O sea, o forme grumos grandes que son desagradables para el consumidor en el momento donde este azúcar empieza a absorber agua del medio. Además, al final vamos a ver esta que está aquí, que es la capacidad de cristalización que tienen los azúcares. Los azúcares, ¿verdad?, pueden ser polimorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cristalizar en diferentes formas físicas. Por ejemplo, la lactosa puede producir dos tipos de polimorfismo, que es el isómero alfa y beta. Y eso nos va a nosotros a repercutir dentro de lo que son la solubilidad y el tamaño. Entonces, hay ciertas formas polimórficas que sí van a ser más solubles, hay otras que van a ser menos solubles y por ende van a tender a cristalizar de forma más fácil. Esta cristalización o esa determinada forma de cristal que se va a formar va a hacer que si nosotros tenemos una gran capacidad de cristalización y una gran concentración de estos azúcares dentro de lo que es la matriz, vamos a obtener texturas arenosas. ¿Qué quiere decir texturas arenosas? Son esas texturas que son desagradables dentro de lo que son los alimentos. Si nosotros más bien no agregamos suficiente azúcar, en vez de obtener una viscosidad apropiada y unas propiedades de cuerpo apropiadas dentro del alimento, vamos a tener otras propiedades que no van a ser las adecuadas. Entonces hay que saber jugar con eso, ¿verdad? Jugar con esa concentración de lo que es azúcar, con respecto a los demás componentes y la capacidad de cristalización que tienen esos azúcares para poder nosotros tener cuidado, ¿verdad?, que no haya una cristalización inadecuada dentro de lo que es los alimentos. Y eso es algo que vemos o que aprovechamos. La capacidad de cristalización de los azúcares se aprovecha muchas veces dentro de lo que es la confitería.
En el caso de los chocolates eso se ve mucho y de los dulces, que la relación de los azúcares amorfos y cristalinos, si la humedad no es la adecuada, pueden empezar a dar lo que son fenómenos de lo que le llamamos eflorecimiento, que es prácticamente que el azúcar cristaliza de forma inadecuada y empieza a causar manchas blanquecinas. Esas manchas blanquecinas se pueden dar al darse en los chocolates, por ejemplo, se pueden dar al darse la interacción de estos azúcares que se encuentran cristalizados en forma inadecuada, donde ellos empiezan a interactuar con el agua, ¿verdad? Propiamente. Son esas manchas que nosotros podemos ver en lo que es los chocolates que no han sido, o que no han sido fabricados bajo estos cuidados. Esperamos que todos estos contenidos de carbohidratos sean de su futuro provecho como estudiantes y como profesionales.